2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tres, 4, 5, 6, 7, 8. Sí.
les abra las puertas del cielo. Pues iniciemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Pues hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Con un corazón contrito, decimos: Dios Todopoderoso,
Ellos guardaron eso en secreto, pero discutían entre sí. ¿Qué quería decir eso de resucitar entre los muertos? Palabra de Dios. ¿De qué se trató la primera lectura? Viene esa parte tan especial, el sentido de la profecía. ¿Qué le está pidiendo? A su único hijo. Y corazón, una de las cosas que tenemos que descubrir siempre en el caminar de la vida es que Dios nos va a pedir todo lo que está a nuestra alcance. Pero también tiene la otra parte, que es lo que estamos viendo en ese momento. Abraham confía plenamente en Dios. Y por eso no le niega a su único hijo. ¿Sabe que es el Señor porque Él se lo ha dado? Pero también Él tiene la facilidad de poder ofrecerlo como el Señor se lo pide. Corazón, hoy tenemos que ver cuál es la ofrenda que Dios nos pide. Pues una cosa tan especial, que estemos en paz, en armonía, que no nos estemos peleando para hacer la tarea, que no nos estemos peleando porque no podemos, que no nos estemos peleando porque no lavamos los trastes, porque no hicimos el hacer. No, ¿cuál es la ofrenda? Todo aquello que tenemos que saber vivir por el bien y la paz de la misma familia. ¿Qué tenemos que poner como ofrenda? ¿No le echamos la culpa al carácter de las palabras que decimos o de los resentimientos? No, esa es tu ofrenda. Tienes que ponerte paz y armonía y ocupar las palabras necesarias para no estar creando conflictos con los demás. Por eso viene esa otra parte. Creo que sí. ¿Qué es lo que le pide a Abraham? Llevar contigo a un monte elevado. Porque ahí vas a presentar el sacrificio. Entonces, cuando subimos una montaña o un monte, no es tan sencillo. ¿Qué se necesita? Esfuerzo, voluntad, querer hacer las cosas. Entonces viene la otra parte. Dios nos llama y nos pide lo que tenemos que realizar, pero nos deja que nosotros decidamos si queremos hacer presente el reino de Dios. Por eso, la pregunta que tenemos que recordar siempre, ¿cuándo empieza la misa para nosotros? Cuando nos disponemos a vivir el encuentro con Dios. Porque cuando decimos, usted que venía a misa para que se dice la catequista, entonces no hemos comprendido la importancia de nuestra formación en el encuentro con quien nos ha creado. No es porque nos pase lista, no, es porque vamos a ir madurando en el caminar de
Y en esa obediencia salimos ganando. Pero personas, ¿qué le pasa a Pedro? ¿Qué es lo que le dice Pedro a Jesús? Hagamos tres cosas. ¿Por qué no está diciendo? Tiene miedo. No sabe realmente qué es lo que está pasando. Y corazones, cuando hablamos por miedo, pues muchas veces decimos cosas que ni siquiera sabemos ni comprendemos. Y al final nos ayudan. Y entonces tiene esa dinámica. No, ¿cómo estamos por miedo? Pues si he estudiado para el examen, no tengo miedo de presentar el examen porque tengo la capacidad y el conocimiento de demostrar que he estudiado todo el tiempo que he tenido para poder superarlo. ¿Pero por qué tenemos miedo a un examen? Porque no hicimos la tarea, porque no hemos estudiado y entonces no tenemos la ciencia suficiente para poder tener una buena calificación. Y corazones, si no tenemos la ciencia necesaria, pues vamos a tener que repetir el año. Y ahí tenemos que ver cuál es la finalidad. Porque si quiero estudiar 10 años en primero y segundo de primaria, pues es cosa de nosotros. Porque Dios nos da la capacidad de pensar, de analizar, de estudiar, de memorizar, de tener un conocimiento. Pero también nos recuerda el libre albedrío. Ahora el conocimiento que has adquirido, tú eres el que tiene que llevarlo a la práctica. Corazones, por eso la finalidad, lo que veíamos, la 40, la preparación para vivir la Pascua. Pero ¿qué nos recuerda a esos 40 días? El tiempo que estamos en el mundo para prepararnos a vivir la Pascua eterna. Y entonces viene uno de los grandes retos. Y ese gran reto, ¿cuál es? Primero, si quiero ir al reino de los cielos. Porque entonces ya sabemos el camino, ya sabemos los mandamientos, los sacramentos, ya sabemos cómo ir leyendo la Biblia, cómo ir meditando. Sí, pero ahora quien tiene que hacerlo vida allí en la casa, en la escuela, en el lugar donde nos encontramos, somos cada uno de nosotros. Porque corazones, ¿se acuerdan cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Corazones, qué bueno que lo memorizamos. Ahora hay que ver si nos estamos honrando cuando estamos barriendo y cambiando y estudiando y haciendo lo que nos toca. Porque si solamente memorizamos el título del mandamiento, se nos olvida la ofrenda. No, ahora viene esa parte tan especial, aquello que estoy aprendiendo, donde tengo que hacerlo práctico. Y por eso el tiempo de la cuaresma mi preparación. ¿Cómo yo me estoy preparando? El tiempo que estamos en el mundo, ¿cómo me estoy preparando para ir al reino de los cielos? Porque entonces tengo que saber experimentar la gracia que Dios me da, la paz, la armonía, el saber vivir la justicia, el saber trascender en las cosas del Espíritu. Por eso, hoy nos dice lo mismo el Señor. Ustedes son los elegidos. Viene el momento de la transfiguración. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Cómo ir transfigurando?
para que el Señor nos vuelva a remediar de sus males. Roguemos al Señor. Pidamos por el aumento de vocaciones, tanto sacerdotales, misioneras, religiosas y matrimoniales, para que el Señor las siga cerrando en el seno de nuestras familias. Roguemos al Señor. Pidamos por nuestros directores, tanto materiales como espirituales, para que el Señor siga siendo su fortaleza. Roguemos al Señor. Pidamos por el tema del descanso de Sonia Verónica Herrera Hernández, de Esther Rodán, de Miguel García Rivera, de Rosa Aparicio Diego, de Cirilo Martínez Vargas, de Teresa Linares Romero, de Leonardo Martínez Ramírez, de Miguel Ángel Linares, de María Gracia Ramírez Linares, de Eulalia
Ahora, hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tu Hijo, para celebrar finalmente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte de Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles se cantan en el cielo, así nosotros en la tierra reclamamos diciendo: Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la misa y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mí, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
como nos has congregado hoy en torno a la mesa de Cristo. Reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos, y con los hombres de toda raza y lengua, que murieron encabezados en el banquete de la vida eterna, en los cielos y la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Cristo, Señor nuestro. Con Cristo, amén y amén. A ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo mal, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con
las heridas de tu frente, de tus sangrientes, la ira de tu costado, me diste un nuevo corazón, en las llagas de tus pies y en los míos, que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Y amarguras sentiste al probar la hiel en tus labios, y la herida de tu costado, me diste un nuevo corazón, que las llagas de tus pies y en los míos, que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Luego hasta la cruz, nuestros pecados, y fue herido para que nosotros fuéramos sanados, y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Las heridas de tu frente, de tu sangrientes, la herida de tu costado, me diste un nuevo corazón, que las llagas de tus pies y los míos, que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien. Padre, yo te suplico, escúchame. Miseria encuentro en mi ser, solo pecado. Todo es tuyo, Señor, por tu Cristo, tu hermano en tus manos.